Te damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Principal propósito del libro de Job. Y leemos en Job capítulo 13, versículo 15. Y dice la palabra de Dios: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Un versículo escrito y hablado por Job sin revelación. Recordemos que del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 10, habla de la destrucción de todo el mal que le viene a Job. Del capítulo 2, versículo 11 al capítulo 31, versículo 40, hablamos que es un debate donde se habla sin revelación, donde los amigos de Job y Job hablan sin revelación. Hablaban lo que no entendían porque de oídas habían oído a Dios. Entonces este versículo entra en un estado en el cual Job está hablando de Dios lo que conocía, lo poco que conocía, pero no había tenido la revelación de Dios para su vida. Entonces él dice: aunque él me matare. Job creía que Dios era el que los mataba, que la muerte venía de Dios. Porque, repito, como dije en algún devocional, se tenía la creencia de un Dios monista, donde de Dios venía la vida y la muerte. Entonces todo lo bueno y lo malo venía de un solo ser, y el mal venía cuando yo pecaba, y el bien venía cuando yo no hacía las cosas bien. Y en parte es razón y en parte no, porque la muerte es causal como paga del pecado. Pero sabemos que Cristo vino a darnos una solución por ello. Pero él dijo: aunque él me matare, o sea, él pensaba que Dios era el que mataba, robaba y destruía. Mas aún así vemos su gran corazón y esa virtud tan grande de tratar de hablar de Dios de la mejor manera sin el entendimiento. Y eso fue lo que valoró Dios. Pero el propósito principal del libro de Job se divide en tres partes que las nombré y se encuentran en Santiago capítulo 5, versículo 9 al 11. El primero es advertirnos acerca de la queja, la murmuración y de no juzgar. Y dice la palabra de Dios: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante a la puerta. Santiago estaba recordando el libro de Job a la iglesia primitiva en Jerusalén, la iglesia primera que se desarrolla después del Pentecostés, y le está explicando acerca de la queja, de la murmuración y del no juzgar. Y dice Filipenses capítulo 2, versículo 14: hagan todo sin quejarse y sin discutir, todo. Porque siempre hay quejabanza para todo lo que hacemos, porque siempre estamos refutando, porque siempre no nos tiene contentos Dios con nada, y siempre hay queja, murmuración. Y dice también la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 5, hablando de no juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con el que juzgas seréis juzgado, y con la medida con que medís os seráis medido. Dios habla enfáticamente bajo el nuevo pacto de la queja, la murmuración y de no juzgar. Esto fue lo que hicieron los amigos de Job, y Job también sin querer, él no se quejó, él no murmuró y él no juzgó. Esa fue la diferencia de Job, pero él sí habló lo que no entendía. Entonces Dios muestra el propósito en el libro de Job del problema que trae la murmuración, la queja
y el juzgar a los demás. Pero el segundo propósito, el propósito principal dividido en 3 enfoques, el segundo enfoque es revelarnos el valor de la paciencia. Y dice el versículo 10 de Santiago 5, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí está hablando de Job y muchos profetas más que también tuvieron mucha paciencia. Dice, tomen como ejemplo la paciencia, y es una virtud o es un don o es una gracia que nos falta a muchos. Ser pacientes sí que cuesta esperar. Salmos capítulo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, lo decía el rey David a Dios. Cuando estamos en comunión con nuestro Padre Celestial llegamos a conocerlo y aprendemos a esperar pacientemente en Él, pero la paciencia viene producto de tener comunión con Dios. Cuando no hay comunión con Dios, por eso tener paciencia es muy difícil, porque empezamos a entender que siempre Dios tiene lo mejor para nosotros. La paciencia es una virtud grande, inmensa. También es una forma en la que el Señor nos da, nos muestra sus bendiciones para con nosotros. Es increíble ver cómo la naturaleza espera pacientemente a que la lluvia y el rocío caigan sobre ellos. De esta misma manera, nosotros deberíamos esperar a Dios para poder ver sus bendiciones sobre nosotros. Y Santiago capítulo 5 versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana es la que siembra el fruto, la semilla, y la tardía es la última que se derrama para ya recibir la cosecha. Entonces el labrador forja la tierra, la labra, la abre y pone la semilla y cierra esos surcos que abre cuando la labra. Cierra los surcos y envía agua para generar humedad, esa es la lluvia temprana. Y espera pacientemente. No he visto al primer agricultor sentado al lado del fruto esperando los meses que dura para que dé la cosecha, esperando ahí hasta que brote la hoja. No, ellos saben que hay un tiempo y en su tiempo empiezan a revisar la cosecha. Igual deberíamos ser nosotros, porque este ejemplo natural Dios nos lo muestra para darnos un principio espiritual. Es un simbolismo para nuestra vida, de cómo esperar pacientemente en Dios vale la pena, porque siempre habrá fruto. Dará fruto a su tiempo, lo dará, porque Dios lo dijo. Esperar en Dios fue una característica especial de Job, también de nuestro Señor Jesucristo. La impaciencia no es un buen, no es el sinónimo de un buen corazón. Esperar en Dios, qué difícil es. Qué difícil es esperar, porque hoy en día estamos acostumbrados al microondas, a la internet. Recuerdo o viene a mi mente en este momento cuando hace años teníamos que pararnos a cambiar el canal del televisor y tocaba girar la perilla mucho para poder sintonizar el dial de cualquier canal que hubiese, y me acuerdo que había muy pocos canales, pero hoy en día son cientos de canales y en un minuto alcanzas a cambiar cantidad de canales con un control sin moverte de tu cama, porque la ciencia ha aumentado y Dios lo dijo. Ya no hay paciencia, ya todo es avanzado y en un minuto tienes la comida hirviendo. ¿Cuánto te costaba o nos costaba a veces 10 minutos calentarla en un fogón? Eso es a lo que el mundo nos ha llevado, a ser impacientes, a querer todo ya, a no tener procesos,
a no vivir procesos en nuestra vida, el número 7, sino a todo tenerlo tipo microondas. Ese es el segundo enfoque, pero terminemos con el tercer enfoque que da el principal propósito del libro de Job, que es mostrar la compasión y la misericordia de Dios. Estas dos envuelven el amor de Dios. Mostrar la compasión y la misericordia de Dios, y dice Santiago capítulo 5, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago le recuerda a la iglesia en estos 3 versículos todo el principal propósito del libro de Job en 3 enfoques. Advertirnos de que no nos quejemos, no murmuremos, no juzguemos. 2, revelarnos el valor de la paciencia. Y 3, mostrarnos también el valor de la misericordia de Dios, que es inmensa en gran manera. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, es lo primero que encontramos. Después dice, y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. O sea que cuando yo oro bajo el nuevo pacto, me acerco confiadamente al trono de la gracia donde está papá. Pero lo primero que recibo es misericordia. Dios dejó este libro de Job para darnos a entender que la misericordia de Él siempre está para sus hijos. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5, pero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es rico en misericordia, porque de Él viene, de Él emana, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos y yo he sido salvo. Qué versículo tan hermoso que encierra este principio de Job. Dios, que es rico en misericordia, Él es el que tiene toda la misericordia. Por eso dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Por su gran amor por nosotros. Si alguien nos ama grandemente es Dios. Y nos ha dado vida aún con Cristo. Cuando estábamos muertos, cuando no merecíamos nada. Cuando la paga de nuestro pecado era solamente muerte, Dios nos da vida. Por eso Dios no viene a matar, a hurtar ni a destruir. Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué gran resumen del libro de Job. Propósito principal en 3 enfoques. Oremos. Padre hermoso, te damos muchas gracias, muchas gracias, Dios, por enseñarnos que tu palabra tiene más de lo que nosotros creemos, que cuando la escudriñamos completamente nos damos cuenta que realmente hay muchas perlas, hay mucho valor en lo que tú dejaste en esta escritura. Y dice tu palabra que toda la escritura, toda es inspirada por ti y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Y sí que es cierto, lo estamos viendo, porque muchos tal vez dijimos, ¿de qué nos sirve el libro de Job si nos está mostrando un principio duro? Pero cuando lo estudiamos perfectamente nos damos cuenta que sí que nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges y nos instruyes. Sí que lo sabes hacer con tu palabra, Dios. Gracias, mil gracias, mi Señor. Porque cada vez tenemos más revelación y cada vez nos acercamos más a tu corazón. Precioso y amado Jesús, hoy entramos al trono de la gracia gracias a ti, pudimos entrar a papá gracias a ti, porque toda buena dádiva viene del cielo, del Padre, pero gracias a ti, Jesús, que eres el camino, el único camino, el único mediador, el único que murió en la cruz, el único en el cual todo nombre se doblará, toda rodilla, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, por el cual hay salvación, dice la palabra en Hechos. Y también gracias a ti, Espíritu Santo, que tienes el poder de levantarnos cada mañana. Te amamos, te bendecimos y dejamos este tiempo en tus preciosas manos. Amén y amén. Un bendecido y hermoso día para todos.
pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre